La guerra de Troya ya se había cobrado la vida de innumerables guerreros de gran valor, pero ninguna pérdida igualó la caída del príncipe troyano Héctor. Sin la protección de su campeón, la moral del pueblo troyano estaba destrozada y el armisticio ofrecido por Aquiles para celebrar los funerales de Héctor estaba terminado. Agamenón condujo a sus hombres frente a las murallas de Troya y trató de provocarlos para que lucharan en campo abierto. Pero a los troyanos les faltaba valor en sus corazones para salir de detrás de las poderosas murallas construidas por los dioses. Veían por todas partes la terrible sombra de Tánatos, señal de que la ruina de la ciudad era inminente. El rey Príamo lamentó haber perdido a tantos hijos en esta guerra, pero sufrió aún más porque solo quedaban sus hijos más cobardes, Paris y Deífobo, y en sus manos estaría el futuro de Troya, ya que el rey no quería dar el mando de la ciudad al valiente Eneas, porque existía la profecía de que sería el gran baluarte de la tradición troyana y el rey no quería transferir tal honor al hijo de Anquises. Pero con la aparición de la diosa Aurora, que trajo consigo el amanecer de un nuevo día, apareció una nueva esperanza en el horizonte. Eran las valientes e indomables Amazonas, formidables guerreras, hijas de Ares, que luchaban sobre peligrosos caballos. Pentesileia, la reina de las Amazonas, era muy hermosa y su armadura reflejaba los rayos del sol, haciéndola parecer la mismísima hija de la diosa Aurora. La llegada de los temibles guerreros que no temían a nadie llenó de valor el pecho de los guerreros troyanos. Guiados por las hijas de Ares, los troyanos salieron de detrás de las murallas para enfrentarse de nuevo al ejército aqueo. Las amazonas avanzaron a la carga contra las líneas griegas, que se quedaron perplejas al ver que un ejército de mujeres montadas a caballo atacaba con una ferocidad espantosa, como si les inspirara su padre, el dios belicoso. Los griegos comenzaron a huir hacia las naves, perseguidos por la reina Pentesileia, que acabó con la vida de decenas de guerreros con su gloriosa hacha dotada por el dios de la guerra. Aquiles y Áyax se vieron sorprendidos por la desordenada huida de los griegos y les gritaron que recompusieran las líneas defensivas, pues Aquiles y Áyax tomarían ahora la vanguardia del ejército de los aqueos. Animados por los dos grandes héroes, los griegos volvieron a la lucha y comenzó un gran baño de sangre. Aqueos, troyanos y amazonas derramaron su sangre en suelo troyano en una de las batallas más violentas de la guerra. Aquiles comenzó de nuevo a decantar la batalla a favor de los griegos, haciendo uso de la fabulosa lanza de Peleo. Pero Pentesileia no temía a ningún hombre, ni siquiera el temible hijo de Tetis fue capaz de hacer temblar a la reina de las Amazonas y sobre su caballo lanzó una lanza contra el héroe. Aquiles bloqueó el ataque y ordenó traer su carro de guerra para poder dar caza a la valiente amazona. Tirado por los gloriosos caballos divinos, Balios y Santus, Aquiles persiguió a la reina guerrera que seguía lanzando proyectiles a la piel. Pentesileia se dio la vuelta y levantó su hacha. Y Aquiles quedó impresionado por el valor de la intrépida guerrera, que se parecía más a la encarnación de Atenea. La reina de las Amazonas avanzó sin miedo contra el campeón de los dioses para el enfrentamiento definitivo. Con una poderosa estocada de su lanza, Aquiles atravesó el cuerpo del caballo y golpeó el vientre de la amazona. La reina y su montura cayeron heridas de muerte. Aquiles se acercó a revisar el cuerpo de Pentesilea, pues no podía creer que una mujer tuviera el valor de desafiarlo mientras hasta el poderoso Héctor temblaba en su presencia. Le quitó el casco a la reina y se sorprendió.
pues además de que era efectivamente una mujer, era una de las más hermosas que había visto. Aquiles se sintió conmovido por el valor de aquella reina, y por eso no le quitó las armas y la armadura, como era costumbre. Aquiles devolvió el cuerpo de Pentesilea a sus súbditos para que pudieran celebrar un funeral que honrara la grandeza de aquella mujer, que fue más valiente que la mayoría de los grandes hombres que lucharon en aquella guerra. Tras derrotar a las intrépidas guerreras amazonas, los griegos comenzaron los preparativos para el asalto a las murallas de Troya. Se empezaron a hacer muchas subidas muy altas para que los guerreros pudieran llegar a la cima de las murallas. Algunos decían que Helena de Troya debía ser entregada a los aqueos para que se aplacara su furia y se evitara un destino terrible para la ciudad de Troya. Pero París lo consideró impensable y dijo que el regreso de Helena no serviría para calmar la sed de la sangre de los guerreros de Grecia. Fue entonces cuando apareció el príncipe etíope Memnón, al frente de su ejército de guerreros africanos. Tenía la piel oscura como el ébano y era fuerte como un toro, tanto que solo podía compararse con Aquiles. Y al igual que el hijo de Tetis, Memnón también tenía sangre divina corriendo por sus venas. Era hijo de la diosa Aurora con Titono, hermano del rey Príamo de Troya, y al igual que el Pélido, también poseía una armadura divina hecha por el dios de las forjas. Memnón condujo a sus hombres a una sangrienta batalla contra los griegos, y el príncipe negro se cobró la vida de los aqueos por docenas. Parecía imparable, y los griegos fueron tomados por sorpresa, pues no pensaron que volverían a enfrentarse a un enemigo tan fuerte como Héctor. Aquiles quiso enfrentarse a él, pero fue retenido por su divina madre, que le advirtió que si su hijo se enfrentaba a este enemigo, no le quedarían más de 24 horas de vida. Por lo tanto, Memnón puede luchar sin encontrar ningún oponente a su altura. El viejo rey Néstor de Pilos, en su carro, comandaba las líneas griegas, tratando de evitar que fueran rotas por la presión del ejército africano. El príncipe etíope se dio cuenta de que, eliminando al comandante griego, sus hombres se quedarían sin liderazgo, y así los africanos lograrían la victoria. Memnón avanzaba contra Néstor cuando su hijo, Antíloco, se interpuso entre el guerrero y su viejo padre para protegerlo. El príncipe africano atravesó el pecho del valiente hijo de Néstor con su lanza. El viejo rey trató de alejar a Memnón del cuerpo de su hijo para evitar que amontonara el botín de su hijo. El etíope dijo que no atacaría al viejo rey y que solo lo atacó porque no se dio cuenta de que era un anciano debido al calor de la batalla. Tanto Antíloco como Patroclo eran muy queridos por Aquiles, por lo que el gran guerrero griego olvidaría el consejo dado por su madre y buscaría venganza luchando contra Memnón. Los dos grandes guerreros empezaron su duelo, y el príncipe etíope estaba demostrando ser un oponente formidable. Era tan fuerte como hábil. Aquiles sintió que este guerrero parecía igualarle en casi todo, y que tal vez era este poderoso guerrero el que estaba destinado a quitarle la vida, como se había profetizado desde su infancia. Aquiles golpeó con su lanza el hombro del príncipe africano, pero el golpe que haría temer por su vida a casi cualquier guerrero solo hizo que Memnón luchara con más fuerza. Tetis y Aurora vieron a sus hijos batirse en duelo con dolor, y supieron que solo uno saldría vivo de esa pelea. Ambos se dirigían a Zeus pidiéndole al gran dios que favoreciera a su hijo. Pero Zeus dijo que el destino de cada uno de los dos guerreros ya estaba fijado por las Moiras, y que ni siquiera él podía ir en contra de las damas del destino. Memnón hirió a Aquiles en la mano con su lanza, y los griegos presentes se sorprendieron al ver a su divino campeón sangrando así.
La diosa del amanecer se puso detrás de su hijo y le reveló el secreto sobre el punto dulce de Aquiles, que eran sus talones. Memnón trató de sorprender a su oponente con un ataque sobre sus talones, pero Aquiles, el guerrero de pies ligeros, saltó sobre su oponente y con un terrible golpe le quitó la vida a Memnón. El príncipe africano hizo que las deidades del viento se llevaran su cuerpo, y al igual que Sarpedón, fue enterrado con todos los honores que merecía. Tras derrotar a tan poderoso guerrero, nada parecía imposible para Aquiles, que ahora lideraría el asalto a las murallas de Troya en busca de la gloria definitiva. Aquiles dirigía la ofensiva troyana, destinada a un asalto definitivo a las murallas de Troya. Pélida estaba decidido a tomar la ciudad ese día, y todo indicaba que podía suceder. Con sus largas escaleras, los griegos comenzaron a intentar escalar las murallas, mientras los troyanos intentaban una defensa desesperada. Eneas condujo a los troyanos fuera de las murallas, pues si no destruían la gran escalera, la ciudad estaría perdida. Aquiles, con sus terribles golpes, enviaba a un troyano tras otro al reino del Hades. El coraje de los troyanos se tambaleó. Temiendo por sus vidas, los troyanos comenzaron a huir, mientras Aquiles los empalaba con la lanza de Peleo. Fue entonces cuando Apolo se puso delante de Aquiles y le ordenó que mirara a su lado, pues estaba escrito en su destino que nunca superaría los muros de Troya. Pero Aquiles no le hizo caso y le dijo al dios que volvería con las otras deidades, pues si intentaba detenerlo, Apolo probaría la lanza de Peleo. Febo Apolo cedió ante el insensato guerrero griego, pero no le dejaría escapar impunemente tras semejante afrenta. Mientras Aquiles luchaba al pie de las puertas de Troya, Apolo instigó al príncipe Paris para que atacara la piel, haciendo uso de su formidable arco. Paris, que era un excelente arquero, se concentraba al máximo y con la ayuda del dios luminoso lanzaba una flecha devastadora. Guiado por Apolo, la flecha del príncipe alcanzó el talón de Aquiles, su único punto débil. Aquiles era prácticamente invulnerable, ya que su divina madre había realizado un ritual en el que lo sumergía sujetándolo por el talón en las aguas del río sagrado. La única parte de su cuerpo que no estaba protegida era su talón, debido a que no entraba en contacto con el agua. Mortalmente herido, su sangre fluyó en abundancia de su herida. Aquiles le llamó cobarde, el que le golpeó por la espalda, y a una distancia prudencial por no tener el valor de enfrentarse a él cara a cara. Aquiles aún se levantaría y tambaleándose avanzaría contra sus enemigos. Aún cobraría sus últimas víctimas antes de que sus fuerzas le abandonaran. Para sorpresa de todos, Aquiles cayó y el sonido del impacto de su armadura contra el suelo resonó en el campo de batalla. El más grande de todos los héroes ha muerto. Paris celebró su victoria sobre el mejor guerrero griego y ordenó a los troyanos que tomaran las armas y armaduras de Aquiles. Los soldados troyanos que habían huido previamente se apresuraron a saquear el cuerpo del héroe. Áyax llegaría haciendo girar su poderoso martillo de guerra y ahuyentaría a los troyanos que intentaban robar el cuerpo de Aquiles. Odiseo se encargaría de cubrir al fuerte Áyax, colocaría el cuerpo sobre sus poderosos hombres y partiría hacia el campamento griego. Áyax hizo un gran esfuerzo para cruzar rápidamente hasta el campamento, y muchos dijeron que por esta hazaña pagaría un precio terrible. Completamente agotado, Áyax cumplió su misión y rescató el cuerpo de su gran amigo.
El cuerpo de Aquiles recibió los debidos cuidados y fue llorado por todos los griegos que lamentaron la partida del más glorioso guerrero entre ellos. Desde las aguas del mar, Tetis emergía para despedirse de su hijo al que tanto había intentado alejar de su destino. Cubrió el cuerpo de su hijo con sus lágrimas, y todos los presentes se conmovieron ante tan triste escena. Aquiles sería incinerado en una enorme pira funeraria, digna del más grande de los reyes. Sus huesos serían enterrados junto a los restos de su querido amigo Patroclo, y se reunirían de nuevo en los campos elíseos. Tras el funeral de Aquiles, la diosa Tetis, madre del héroe, ofreció a los aqueos la armadura de su hijo. Debía entregarse a quien hubiera prestado la mayor ayuda al hijo de Peleo y Tetis. Áyax se consideraba, sin duda, el único hombre digno de tal honor, ya que fue él quien había salvado el cuerpo del héroe de las garras de los guerreros troyanos. Pero Odiseo le desafió y dijo que era él quien merecía heredar la armadura de Aquiles. Áyax se enfureció con Odiseo y dijo que era ridículo que quisiera compararse con él. Sería como comparar a un perro con un león. El gigante también dijo que si no fuera por él, Aquiles estaría con su cabeza en una estaca y su espíritu estaría vagando por las orillas del río Aquerón. Pero Odiseo replicó, diciendo que si no fuera por él, que contaba con casi una docena de troyanos, Áyax no podría cargar el cuerpo. También dijo que si no fuera por él, que encontró a Aquiles y lo convenció de luchar, toda la expedición griega estaría perdida. El viejo Néstor propuso que se celebrara un concurso para decidir quién sería el más digno de recibir tal honor. Áyax y Odiseo hablaron ante todos, defendiendo sus causas. Áyax era un hombre valiente y digno, pero no poseía el poder de la palabra, mientras que Odiseo tenía una lengua de plata y encantaba a todos con sus palabras. Menelao y Agamenón convencen al consejo para que entregue las armas a Odiseo, y algunos dicen que lo hicieron para evitar que Áyax adquiriera aún más prestigio y, en consecuencia, más poder. Al ver que a Odiseo le entregaban la armadura divina hecha por Hefesto, la sangre de Áyax hirvió hasta tal punto que enfermó, llegando a tener un ataque de apoplejía. Se quedó quieto delante de todos y tuvo una parálisis facial. En su tienda parecía recuperado de su malestar, pero seguía indignado por la humillación que había sufrido y estaba decidido a hacer pagar a los Atridas por haber conspirado contra él. En ese momento, la diosa Atenea apareció detrás de él y nubló su juicio. Áyax estaba completamente fuera de sí. Salió de su tienda con el arma en la mano, decidido a vengarse. Dos de los guardias de Agamenón trataron de detenerlo, pero no fueron rivales para el gigante. Fue entonces cuando vio a los dos hijos de Atreo, que buscaron sustento al ver el rostro odioso de Áyax. El gigante avanzó con sed de sangre contra Menelao y Agamenón. Áyax hirió mortalmente a Menelao. Luego estranguló a Agamenón hasta quitarle el último aliento de vida. Incluso después de matar a los dos hijos de Atreo, la sed de venganza de Áyax aún no se había saciado. Se dirigió a la tienda de Odiseo y lo sacó a rastras. Su oponente no moría tan rápido como los demás. Lo ató a una roca y comenzó a azotarlo. Fue entonces cuando la confusión generada por Atenea se disipó y Áyax se dio cuenta de que estaba azotando a un carnero. Y todo el mundo presenció conmocionado la grotesca escena. Vieron que mientras mataba a los otros corderos, en realidad pensaba que eran Menelao y Agamenón, pues gritó sus nombres durante el acto. Una vez más, humillado ante todos, corrió a su tienda. Llamó a su esclava Tecmesa, a la que había tomado como esposa,
y dijo que no podía soportar tal humillación y que por eso se iría de este mundo. Su mujer y su hijo deberían buscar a su hermano Teucro, para que no fueran tomados como esclavos por los líderes griegos. Áyax sostuvo una espada contra su pecho y se lanzó al suelo contra ella. El segundo mejor guerrero de la guerra, solo superado por Aquiles, estaba muerto. Agamenón quería negarle el derecho a un funeral porque había traicionado a todos y que si no hubiera sido por Atenea, que lo confundió, lo habría matado a él y a su hermano. Pero Odiseo convenció al jefe supremo para que enterrara al héroe con todos los honores de un gran luchador, pues si no fuera por él y su gran escudo, todas las naves griegas ya habrían sido incineradas por los troyanos. Gracias a la intervención del rey de Ítaca, el gran Áyax fue velado y honrado como el gran guerrero que realmente era. Los líderes griegos estaban preocupados porque con la muerte de sus dos guerreros más poderosos, Aquiles y Áyax, la tarea de tomar la ciudad de Troya parecía casi imposible. A pesar de haber debilitado a sus oponentes, parecía que algo más allá de su comprensión impedía a los aqueos superar el muro troyano. Con la ayuda de Odiseo, el vidente Calcas se enteró de las profecías hechas por Heleno, el vidente hijo de Príamo, que garantizaban la seguridad de la ciudad de Ilión. Calcas reveló a los líderes griegos que Troya solo podría ser tomada por hombres que llevaran las armas del gran héroe Hércules. Además, también se dijo que la ciudad no caería sin un portador de la sangre del Excelsior Aquiles. Y además un artefacto sagrado protegía la ciudad el paladio que se guardaba dentro de Troya, en el templo de Atenea. Odiseo, que en ningún momento deseó estar en esa guerra, fue el que más quiso ponerle fin, y por ello afirmó que encontraría la solución a todos estos obstáculos. El rey de Ítaca se dirigió con su barco al palacio del rey Licomedes, el mismo lugar donde había encontrado a Aquiles, escondido entre las hijas del rey. Allí se encontraría con un joven entrenado luchando contra dos fuertes oponentes al mismo tiempo. Los experimentados guerreros no eran rivales para el joven guerrero. Se llamaba Pirro, y los griegos le llamaban Neoptólemo, que significa el nuevo guerrero. En sus venas corría la sangre de Aquiles, padre del joven guerrero, con la princesa Deidamia. La princesa pareció tener un déjà vu al ver a Odiseo reclutar a su hijo para la guerra, tal y como había hecho con su amado Aquiles. Odiseo entregó al muchacho las armas y armaduras de su padre que estaban bajo su custodia, y le dijo que la vida de miles de griegos dependía de la presencia del joven. Pirro no permitió que el sacrificio de su padre fuera en vano y aceptó acompañar a Odiseo a Troya. Mientras tanto, un nuevo refuerzo había llegado para ayudar a los troyanos. El guerrero Eurípilo traía tropas frescas enviadas por ciudades aliadas de Troya. Con pocos héroes para dirigirlos, los griegos comenzaron a ceder terreno al enemigo. No estaban preparados para contener un avance con esa fuerza. Fue entonces cuando los troyanos y sus aliados detuvieron su avance y no podían creer lo que veían. Aquiles parecía haber regresado del mundo de los muertos. Pirro, que llevaba la armadura de su padre, lanzó un poderoso grito de guerra y los enemigos comenzaron a huir temiendo por sus vidas. Pero Eurípilo trató de contener la estampida, diciendo que huían de un niño que llevaba la túnica de su padre. Eurípilo avanzó contra Neoptólemo, que no dudó en enfrentarse a él. El joven Pirro saltó sobre su enemigo y con un golpe perfecto abatió a Eurípilo de un solo golpe. Todos los que presenciaron tal escena no dudaron de que Pirro era realmente el hijo del glorioso Aquiles. Con la llegada de Neoptólemo, la moral de los guerreros griegos se restableció
y los troyanos se vieron obligados a esconderse de nuevo tras las murallas. Pirro debutó con una gran victoria en los campos de batalla que una vez dominó su difunto padre, y los griegos llevaron a hombros al nuevo guerrero celebrando su victoria. Una vez eliminado el primer obstáculo, Odiseo debía encontrar las armas de Hércules. El rey de Ítaca sabía muy bien dónde había visto por última vez una de las armas de Hércules, pero también sabía que no sería fácil convencer a su dueño de que lo trajera a las costas de Troya. Tras conseguir llevar al hijo de Aquiles a Troya, Odiseo tendría que enfrentarse a una misión que le causaría una gran vergüenza. Tenía que encontrar las armas de Hércules, y sabía muy bien dónde podían encontrarse. En la isla de Lemos, Filoctetes, el guerrero, que había sido abandonado en esa isla casi 10 años antes, debido a su herida por una serpiente, seguía allí y albergaba un gran odio hacia Odiseo, responsable de haberlo dejado atrás. Odiseo pidió perdón al héroe, pues Filoctetes era heredero del arco de Hércules, y sus magníficas flechas estaban bañadas en la sangre de la hidra de Lerna. Pero el héroe abandonado no estaba dispuesto a perdonar a los griegos. Le dio la espalda a Odiseo y dijo que no viajaría a Troya. Fue entonces cuando Hércules, que tras su muerte fue a habitar la morada de los dioses, habló al oído de Filoctetes, diciendo que le daba su arco para que lo llevara a Troya y así se cumpliera su destino. Gracias a la intervención de Hércules, Odiseo consiguió llevar a Filoctetes y su arco divino a las playas de Troya. Pero la herida causada por la serpiente seguía emanando un olor pútrido, lo que provocó su abandono. Pero Filoctetes sería tratado por el mejor médico que atendía a los griegos. El tratamiento fue milagroso. El héroe, que apenas podía poner el pie en el suelo, estaba completamente curado, y todos se asombraron de la gracia recibida. Los dioses parecían favorecer a los griegos en ese momento. Los griegos se preparaban para otro asalto a las murallas de Troya. Los defensores estaban debilitados, pero su fuerte posición defensiva les daba una gran ventaja. Eneas dirigió a los troyanos y a sus aliados para defender la base de la muralla, impidiendo que los griegos escalaran. Mientras que París proporcionaba cobertura a Eneas al mando de los arqueros que disparaban sus proyectiles desde lo alto de la muralla. Neoptólemo encarnaba el espíritu de su padre, y al principio del combate ya había matado a más de 10 enemigos. París pareció tener un déjà vu, y pensó que si podía derribar al poderoso Aquiles con sus flechas, también podría derribar a su hijo. París se concentró entonces para realizar un tiro preciso. Pero no sabía que su destino estaba sellado. Filoctetes, portando su arco divino, no dejaría que el cobarde príncipe troyano derribara a otro héroe griego. Golpeó al príncipe troyano, que fue presa de un intenso dolor mucho mayor que el que podía causar una herida de ese tipo. París gritó de dolor, mientras era ayudado por su hermano Deifobo. Lo que no sabían era que la flecha que alcanzó al príncipe estaba bañada en la sangre venenosa de la hidra de Lerna, y que había pocas personas en el mundo que conocieran el antídoto de ese veneno. Los troyanos consiguieron repeler el ataque griego, pero su príncipe y heredero al trono parecía agonizar en su lecho. Ningún médico troyano sabía cómo ayudarle. Fue entonces cuando París recordó a Enone, la ninfa a la que París había jurado amor antes de conocer a Helena. Conocía los secretos de las hierbas y por tanto era capaz de curar cualquier dolencia. París fue llevado en una camilla a la morada de la ninfa al pie del monte Ida. El príncipe troyano se arrojó a los pies de Enone y le rogó que le ayudara, pero el tiempo y la amargura
habían endurecido el corazón de la ninfa. Le dijo al príncipe que buscara la salvación en Helena, ya que la había elegido como esposa. Con gran dolor en su corazón, Enone se negó a asistir al único amor de su vida. Cuando los hombres que llevaban a París regresaron a Troya, el espíritu del príncipe ya había partido hacia el Hades. Helena lloraba la muerte de París, mientras que Deifobo y su hermano Heleno luchaban por decidir quién sería el nuevo marido de la mujer más bella del mundo. El cuerpo de París ardía en la pira funeraria, mientras, escondida, la ninfa Enone lo observaba todo. Le invadió un gran dolor y culpa por haber dejado morir a su amado París. En un acto de amor y desesperación, la ninfa se arrojó a las llamas y se redujo a cenizas, abrazada por su amado. Con la muerte de París, Helena se vio obligada a casarse con el príncipe Deifobo, y una gran tristeza se apoderó del corazón de Helena, que se sentía culpable de los errores que cometió en el pasado, que causaron la muerte de miles de hombres y le trajeron una gran infelicidad. A estas alturas de la guerra, todas las demás mujeres de Troya la odiaban, y Helena podía ver el desprecio que sentían en sus miradas. Se la consideraba culpable de toda la tragedia que afligía al reino de Troya. Fuera de las murallas, Odiseo reflexionaba sobre cómo podría atravesar el último obstáculo profetizado que impedía la toma de la ciudad. La ciudad de Troya no caería mientras estuviera en el paladio de Atenea dentro de sus muros. Pero el astuto Odiseo formuló un plan para entrar en la ciudad y para ello necesitó la ayuda de su amigo Diomedes. Diomedes golpeó y azotó a Odiseo como si fuera el peor de los criminales. Esta flagelación era indispensable para el plan de Odiseo. Odiseo se puso una túnica rota y llamó a las puertas de Troya pidiendo ayuda. Odiseo, disfrazado, engañó a los troyanos diciendo que era un mercader extranjero que había sido capturado por los griegos cuando intentaba introducir suministros en la ciudad de Troya. Dijo que por eso estuvo a punto de morir. Después de ser torturado durante días, había logrado escapar durante la noche. Helena, al escuchar la voz de aquel hombre, estaba segura de que ya lo conocía. Y para despejar cualquier duda dijo que sus criadas cuidarían de la visita. Las siervas de Helena bañaron a Odiseo y curaron sus heridas. Cuando Odiseo se estaba poniendo las nuevas ropas ofrecidas, Helena entró en la habitación y al ver al rey de Ítaca limpio y sin la capucha, lo reconoció inmediatamente. Le dijo a Odiseo que no se preocupara, pues no alertaría a los troyanos sobre el espía que estaba en sus murallas, ya que ahora solo estaba allí como esclava. Durante la noche, Odiseo se coló en el templo de Atenea, y gracias a la ayuda de los dioses, el guardia que lo protegía fue vencido por un profundo sueño. Odiseo entró en el templo y robó el paladio que protegía a la ciudad. En su camino para escapar de Troya, bajo la protección de Atenea, eliminó a los guardias que se interponían en su camino, y así se habría resuelto la profecía del paladio. Tras mostrar el paladio a todos los guerreros griegos, los líderes aqueos animaron a las tropas a prepararse para el asalto definitivo a la ciudad de Troya. Los arqueros troyanos de las murallas siguieron rechazando los intentos de asalto, pero el brillante Odiseo ideó una estrategia innovadora. Los guerreros griegos avanzaron juntos hombro con hombro y con sus escudos levantados marcharon como una gran tortuga. Las flechas de los troyanos fueron inútiles contra la formación de Odiseo y los soldados se dirigieron hacia las puertas. Comenzaron a golpear la puerta con sus hachas y no tardaron en destruirla. Pero sobre la puerta de Troya estaba Eneas,
que suplicaba a los dioses que le ayudaran a impedir que los griegos tomaran Troya ese día. El príncipe dardaniano recibió el poder de los dioses y, haciendo uso de esa fuerza divina, empujó un gran bloque de piedra hasta que cayó desde lo alto de la muralla. El gran impacto causado por el bloque se cobró la vida de casi una docena de guerreros e hirió a varios más. Una vez más, los griegos fueron repelidos y huyeron, pensando que los dioses no querían que Troya cayera en manos de los aqueos. Los líderes griegos estaban sumidos en un gran desánimo. Habían pasado 10 años de guerra y todo el esfuerzo y sacrificio parecía en vano. Pero Odiseo aún demostraría todo su genio, ideando una de las artimañas más famosas de la historia. Después de 10 años de guerra, durante la noche, los centinelas troyanos se dieron cuenta de que un destello causado por muchas llamas iluminaba el cielo del campamento griego. Grandes columnas de humo se levantaban en el cielo. Algo muy extraño estaba sucediendo allí. A la mañana siguiente, los exploradores convocaron a los nobles troyanos para contemplar el milagro que había tenido lugar. El campamento griego había sido abandonado. Los aqueos se habían ido. Pero en aquella desolada escena destacaba un enorme caballo de madera. Aquel gigantesco equino había sido construido a partir de las naves griegas que ya no tenían marineros que las comandaran, pues habían perecido en la batalla. Un monumento así seguramente solo estaba destinado a los dioses. Un hombre griego fue encontrado azotado y atado a un poste. Dijo que se llamaba Sinón y que había sido dejado como sacrificio a los dioses para que los aqueos pudieran tener un regreso seguro a casa. Sinón fue interrogado y se le preguntó la razón de la repentina salida de los griegos, después de haber soportado 10 años de asedio. Dijo que los griegos habían enfadado a la diosa Atenea, que durante años les había favorecido, porque se sintió profundamente ofendida por el robo del paladio que estaba en el templo de la diosa en Troya. Por lo tanto, una gran plaga se extendió entre los aqueos. Sin el apoyo de los dioses, a los aqueos les resultó imposible tomar Troya y decidieron volver a casa. Dijo que aquel gigantesco caballo era una ofrenda a los dioses y que estaba hecho de una forma tan grandiosa que los troyanos no pudieron llevarlo a Troya, porque seguramente los dioses favorecían a quien poseyera una ofrenda tan grande para ellos. Y temían que con los dioses del lado de los troyanos, terrible sería la venganza de los troyanos contra las ciudades-estado griegas. El rey Príamo, sus nobles y los sacerdotes discutieron qué hacer con el gran caballo de madera. Algunos querían quemarlo, pero eso enojaría a los dioses. Otros querían dejarlo donde estaba. Pero la gloria de llevar semejante regalo para los dioses a la plaza de los templos de Troya era irresistible. Casandra, la desprestigiada sacerdotisa, rogó a los troyanos que quemaran aquel monumento maldito, pues traería la ruina de Troya. Sin embargo, una vez más fue ignorada, y siguieron burlándose de ella, que había predicho años antes la derrota de Troya en la guerra. Lo que los troyanos no sabían era que en el interior del caballo se escondían decenas de guerreros griegos, entre ellos Odiseo, Menelao, Diomedes, Pirro y Epeu, un magnífico carpintero responsable de la construcción del gigantesco caballo. Con gran esfuerzo, los troyanos tiraron del caballo hasta las puertas de la ciudad. La gran puerta tuvo que ser parcialmente demolida para que el enorme caballo pudiera cruzar las puertas. En una cala cercana, la gran armada griega estaba escondida y sus miles de soldados esperaban la señal para atacar. El gran caballo de madera fue colocado en el centro de la plaza de los templos, ya en el interior de la ciudad de Troya. Y comenzó una gran fiesta.
Toda la ciudad estaba de fiesta, celebrando la victoria sobre los griegos tras 10 largos años de guerra. El rey abrió las puertas de la bodega real y ofreció todas sus existencias de bebidas para que su pueblo pudiera celebrar ese gran día con abundancia y alegría. Al anochecer, la ciudad estaba en silencio y los habitantes de Troya dormían después de un largo día de celebraciones. Fue entonces cuando se abrió una trampilla en el vientre del caballo de madera y decenas de guerreros comenzaron a salir de su escondite. Los griegos, sigilosamente, comenzaron a avanzar para tomar las puertas de la ciudad y las ciudades. Los centinelas fueron finalmente sorprendidos cuando fueron atacados por la espalda por los héroes infiltrados en la ciudad. Desde lo alto de la muralla se envió una señal de fuego a las decenas de miles de guerreros que estaban fuera de las murallas. Las puertas habían sido conquistadas. Dirigido por Agamenón, el gigantesco ejército griego invadió la ciudad y comenzó un enorme baño de sangre. Los jóvenes desarmados no se salvaron. La furia sanguinaria de los aqueos parecía no tener límites. Muchos hombres troyanos, incluso sin armas ni armaduras adecuadas, intentaron detener el avance griego, pero el destino de Troya parecía ya sellado. Nada podía detenerlos. El hijo de Aquiles dirigía a los hombres para el asalto final al palacio real, el último reducto de la resistencia troyana. La guerra de Troya se acercaba a su fin. Tras invadir la ciudad de Troya, los griegos iniciaron atroces escenas de violencia. Ares, el dios de la guerra, no podía estar más satisfecho con los ríos de sangre que corrían por las calles de la ciudad. En el interior del palacio real, la nobleza troyana fue presa del terror. Sabían que no encontrarían piedad en los griegos. A todos los súbditos del rey Príamo les esperaba un destino terrible. Eneas lideró una heroica resistencia, frenando el avance de los aqueos y ganando tiempo para que muchos ciudadanos troyanos intentaran escapar de la ciudad, porque toda esperanza de victoria para los troyanos ya se había convertido en polvo. El hijo de Aquiles, Odiseo y Menelao derribaron la puerta del palacio real y la diosa de la victoria ya estaba de su lado. La sangre de Menelao hervía mientras buscaba a Helena de Troya. Su deseo de retribución era inmenso. Odiseo luchaba contra los últimos hombres de la Guardia Real que, aunque menos numerosos, ofrecían una dura resistencia. Mientras Neoptólemo acorralaba al rey Príamo de Troya en el templo de Zeus, el viejo rey Príamo levantaría su espada por última vez. Porque el pelo blanco del rey no conmovió al hijo de Aquiles, que le atravesó el vientre con su espada. Menelao encontraría a Helena en la cámara del príncipe Déifobo, su nuevo marido. El rey espartano quiso teñir esa habitación de rojo con la sangre de la pareja. Déifobo avanzó contra Menelao con su espada, pero no tendría ninguna oportunidad contra el aprendiz de guerrero de Ares, que mató al príncipe como si matara a un cerdo. Helena se encontraba cara a cara con el hombre que traicionó y abandonó. Menelao se bañó en la sangre de Déifobo y resopló como un toro furioso. La reina de Esparta ya estaba resignada porque sabía que su destino era el Hades. Pero los dioses aún no habían abandonado a Helena de Troya. Su aliada, la diosa Afrodita, creó un aura alrededor de Helena. Esta aura hizo aflorar toda la exuberante belleza de la reina espartana y tal belleza casi cegó a Menelao. Helena, arrepentida de sus actos, ofreció su cuerpo para ser golpeado por la espada de Menelao. El hijo de Atreo no pudo consumar su venganza, pues seguía enamorado de aquella mujer. Helena, al ver que su marido flaqueaba, lo abrazó
y le pidió perdón, diciendo que aún lo amaba. Sin decir una palabra, Menelao soltó su arma y aceptó el abrazo de la mujer a la que amaba tanto que llevó a 2 naciones a la guerra. La batalla por el palacio real había terminado. Todos los hijos de la nobleza troyana estaban muertos. Ninguno de los hijos del rey Príamo había sobrevivido. La reina Hécuba, la profetisa Casandra y la princesa Andrómaca habían sido hechas prisioneras, y su destino era ser entregadas a los líderes griegos para ser repartidas como esclavas. Pero el destino de Astianax, hijo del héroe Héctor, seguía siendo incierto. Era el último heredero vivo del linaje de Príamo. Consumada la victoria aquea, los griegos procedieron a saquear y quemar la ciudad de Troya. Eneas consiguió escapar de la ciudad llevando a Anquises, su viejo y lisiado padre, a la espalda y tirando de su hijo Ascanio. Huiría de esas tierras y se establecería en tierras lejanas, dando lugar a un pueblo orgulloso conocido como los romanos. Mientras Troya ardía en llamas, las diosas Hera y Atenea se sintieron satisfechas por haber logrado su ansiada venganza contra Troya. Agamenón estaba satisfecho. Grande era su parte de los frutos del saqueo de Troya. A él también le fue dada Casandra, la profetisa a la que los troyanos ignoraron y que por ello sufrió un destino tan terrible. Pero la última escena triste y terrible pondría fin a la guerra. Astianax fue arrancado de los brazos de Andrómaca, que gritaba y lloraba. Desde lo alto de las murallas de Troya, Neoptólemo lanzó al pobre niño hacia una muerte segura, pues los griegos estaban de acuerdo en que no podían arriesgarse a dejar con vida al último heredero de la casa de Príamo, porque la sangre de Héctor corría por sus venas, y si se hace fuerte como su padre, terrible sería su venganza contra los aqueos. Tras 10 años de guerra, por fin los héroes griegos y sus hombres regresaron a la Hélade, llenos de gloria y tesoros, pero para muchos el regreso a casa sería difícil. Unidos, lucharon por el honor de su tierra. Durante milenios, las musas inspirarían a edos y trovadores para cantar las grandes hazañas y penalidades de los grandes hombres que sacrificaron su sangre ante Troya, haciendo inmortales sus increíbles hazañas.